En este vídeo aprenderás a crear los controles para las piernas del personaje. Una vez tienes el esqueleto, en realidad ya podrías empezar a animar, pero ese sería un sistema de animación poco operativo. El animador necesita una serie de objetos que controlen los huesos de este esqueleto para poder trabajar de forma rápida y fluida. Estos controles tienen que ser obvios e intuitivos, de tal forma que el animador no necesite prácticamente ninguna indicación para saber lo que hace cada uno. También tienes que asegurarte que cada control tenga el nombre y color apropiados. Vamos a empezar por los controles para las piernas, pero antes lo primero que tienes que hacer es un control global para el personaje. Al transformar este control, todo el personaje sufrirá esa transformación. Ve a la vista top y crea un círculo en el origen de coordenadas. Asegúrate de que el círculo está en las coordenadas 0, 0, 0. Este va a ser el control global, pero vamos a darle un poco de diseño para que no sea solamente un círculo y también para que nos dé una indicación de la dirección en la que mira el personaje. Activa Snaps y asegúrate de que tienes snaps a Grid Points. A continuación, con la herramienta Line vas a crear un triángulo delante del círculo que apunte en la dirección en la que mira el personaje, más o menos como el que ves en la pantalla. Para que estos dos objetos sean un solo objeto, tienes que volver a seleccionar el círculo y convertirlo a Editable Spline. Haz clic con el botón derecho y convierte a Editable Spline. Ahora ve al panel Modificar, busca la herramienta Attach y haz clic en el triángulo. Ok, con esto ya tienes el control global. Voy a hacer un pequeño ajuste en el triángulo, así. Si quieres darle aún más diseño, por favor, adelante. Sin ningún problema, solamente tienes que dejar claro qué es el control global y hacia dónde mira el personaje. Las splines son ideales para objetos de control porque por defecto no son renderizables. Lo que se suele hahacer es activar Enable in Viewport para que sean más visibles y más fáciles de seleccionar. Lo siguiente es cambiar el color a rojo porque se trata de un objeto que se encuentra en el centro del personaje y, por supuesto, la nomenclatura. A este lo llamarás im-ctr porque es un objeto de control, -global. En este no suelo utilizar la letra C para indicar que se trata de un objeto central para diferenciarlo un poco del resto de controles. Todos estos objetos de control, este y los que vamos a crear más adelante, tienen que ir en su propia capa. Por lo tanto, crea una nueva capa a la que vas a llamar im-ctr. Después de crear esta capa y renombrarla, no olvides ajustar la capa default como capa activa. Ahora puedes mover el objeto im-ctr global a la capa im-ctr. En esta capa guardarás todos los objetos de control que vas a crear para este personaje. Vamos a configurar la cinemática inversa para las piernas. Selecciona el hueso del muslo, ve a Animation, IK Solvers, HI Solver. La cinemática inversa irá desde el muslo hasta el hueso del tobillo, hasta aquí. Haz clic y aparecerá el objeto IK Goal. Si ahora mueves este objeto, la pierna se dobla como estás viendo. Se dobla correctamente gracias al ángulo con el que creaste los huesos. Si hubieses creado los huesos totalmente rectos o con otro ángulo, la pierna no se doblaría correctamente. Este ángulo se llama ángulo de preferencia y le dice a 3 Studio Max cómo tiene que doblar esta pierna en cinemática inversa. Ahora selecciona el hueso del tobillo y crea otra cinemática inversa hasta el hueso de los dedos del pie, hasta aquí. Cuando muevas este efector obtendrás este movimiento del pie. Y vamos a hacer lo mismo para el siguiente hueso. Vamos a seleccionar el hueso de los dedos del pie y crear una cinemática inversa que vaya desde este hueso hasta el nap. Con este otro efector obtienes este otro movimiento. Esto es una forma de hacerlo, pero te puedo decir que existen muchas y diferentes soluciones para resolver este problema de las articulaciones del pie. Pero bueno, no nos adelantemos porque aún no hemos terminado. Falta bastante trabajo para terminar estos controles del pie. Si te parece, ahora lo que puedes hacer es renombrar estos tres efectors. A este primero, al del tobillo, lo vamos a llamar im-iks-l-ankle. Para renombrar más rápido el siguiente, puedes copiarlo todo excepto ankle, seleccionar el siguiente efector, este de aquí, pegar im-iks-l- y terminar con ball. Espero que no te importe que utilice nomenclatura en inglés, pero es con la que aprendí y es con la que estoy acostumbrado a trabajar. Y a este último efector lo vas a llamar toe. Si prefieres utilizar una nomenclatura en español y llamarlo punta del pie, por supuesto, no hay ningún problema. Siempre y cuando, claro está, utilices una nomenclatura consistente. Ahora selecciona los tres efectors y muévelos a la capa im-height. Recuerda que esta capa es donde vas a guardar todos los objetos que el animador no necesita ver, es decir, todos los objetos que el animador no va a utilizar y que podrían confundirle o molestarle. Porque el animador no va a trabajar con estos efectos, el animador va a trabajar con controles que vamos a crear ahora mismo.
Para el control del pie vas a utilizar otro círculo que puedes crear en la vista perspectiva, más o menos de este tamaño. Convierte este círculo a Editable Spline y utiliza la herramienta Alinear para alinear el círculo, el control, con el hueso del tobillo, con este hueso de aquí. Pero solamente en los ejes X y Y. Este control tiene que permanecer en Z igual a 0. Bueno, realmente en Y tampoco sería estrictamente necesario, pero si quieres lo puedes alinear y después moverlo un poco hacia adelante. Lo que realmente nos interesa es que esté alineado en X. Ahora ve al modo subobjeto vértice y deforma este círculo para darle un poco la forma de un pie. Más o menos este estilo estaría bien. No es necesario perder mucho tiempo en esto, pero sí que es interesante darle una forma claramente reconocible como un pie. Lo que puedes hacer y lo que te recomiendo es que una vez tengas hecho este control con la forma de un pie perfectamente reconocible, lo guardes para utilizarlo en otros rigs. Así no tendrás que perder el tiempo en estas pequeñas cuestiones estéticas cada vez que crees un control para el pie o para cualquier otra parte. Ok, yo creo que así podría estar bien. Tú si quieres puedes dedicarle un poco más de tiempo a este primero y guardarlo como te he dicho para otras ocasiones. Vamos a cambiar el color. Estamos en la parte izquierda del cuerpo, por lo tanto color azul. A continuación vamos a seguir creando controles y después estableceremos las relaciones y conexiones entre todos estos objetos. Crea otro círculo más pequeño en el talón y utiliza la herramienta Alinear para alinearlo al hueso del tobillo. Igual que antes, lo que nos interesa realmente es la alineación en X, así que después puedes moverlo en Y sin ningún problema. En realidad, esta alineación es más bien puramente estética. Lo que tiene que estar perfectamente alineado en estos controles es el pivot point, pero de eso nos ocuparemos más adelante. Convierte este círculo a Editable Spline, ve al subobjeto Spline y rota el círculo 90 grados en modo subobjeto Spline para ponerlo en vertical sin cambiar la orientación del pivot point. Es recomendable que te acostumbres a rotar y sobre todo escalar, como estoy haciendo ahora, estos objetos de control en modo subobjeto. Esto te evitará posibles problemas más adelante cuando empieces a crear relaciones entre estos objetos. Ok, este sería el control del talón. Ahora haz una copia pulsando Shift y moviendo hacia adelante para crear el control de la punta del pie. Vuelve a pulsar Shift y a mover hacia dentro del pie para hacer una última copia. Este último control tiene que estar alineado con el hueso de los dedos del pie, es decir, con este de aquí. Asegúrate de que estás alineando al pivot point de los dos objetos. En este caso no vale con alinear al centro. En realidad esta podría ser una buena posición para este control, pero creo que va a quedar más claro si alineamos en los tres ejes con el hueso de los dedos del pie y a continuación escalamos en modo subobjeto, más que nada para que se vea. Así. Así será suficiente. Recuerda que todo lo que estamos haciendo hasta ahora con los controles son cuestiones estéticas y de claridad. El animador tiene que tener claro de un vistazo lo que hace cada control. Ok, estos que ves aquí van a ser los 4 controles de este pie. Ahora vamos a renombrarlos. Podemos empezar por el control general del pie, que es este de aquí. Lo vamos a llamar im-ctr-l-foot. Copia estos caracteres, selecciona el siguiente control, este de aquí, pega los caracteres y termina el nombre de este control con la palabra encall. El siguiente control, este de aquí, terminará con la palabra ball, im-ctr-l ball, y el último, el de la punta del pie, se llamará im-ctr-l-toe. Muy bien, ahora que tienes la nomenclatura y antes de empezar a establecer conexiones entre estos controles, es una buena idea hacer una copia o un mirror de estos 4 controles para el pie derecho. Selecciona los 4 controles, haz clic en la herramienta Mirror, asegúrate de que estás haciendo una copia, no una instancia ni una referencia, y dale un offset que puede ser provisional, más o menos por ahí. Ok. Con los 4 todavía seleccionados puedes cambiar el color a este color verde más o menos claro, así puede estar bien, y ahora puedes renombrarlos. Lo único que tienes que hacer es eliminar la numeración del final y cambiar la letra L por la letra R. Como solamente son 4 objetos, no te costará demasiado. Después tendrás que encargarte de alinearlos con sus huesos y crear las conexiones que vamos a crear en la pierna izquierda. De momento no se puede hacer mirror de la pierna una vez has terminado todos los controles y has hecho las conexiones. Tienes que trabajar primero en una pierna y después en la otra, repitiendo exactamente las mismas operaciones. Ok, este es el último, cambio la L por R y ya tenemos los controles del pie derecho. Selecciona todos, los del pie derecho y los del pie izquierdo y muévelos a su capa correspondiente que es im-ctr.
Ok, vamos a empezar con las conexiones. Yo me encargo del pie izquierdo y tú te encargas del derecho. Lo primero que voy a hacer es alinear los pivot point de cada uno de estos controles. Para hacerlo cómodamente, lo mejor es ocultar temporalmente la geometría, toda la capa de geometría. Si te parece, podemos empezar por el control general del pie, este de aquí. Selecciona el control, ve al panel de jerarquías y haz clic en Affect Pivot Only. A continuación, clic en la herramienta Alinear y tienes que alinear este pivot con el hueso del tobillo. Haz clic en el hueso y asegúrate de que tienes los tres ejes seleccionados y que estás alineando pivot con pivot. Haz clic en OK. Ya tenemos uno. El siguiente va a ser este control situado en el talón. Selecciona el control, haz clic en la herramienta Alinear, sin salir del modo Affect Pivot Only, recuerda, y haz clic en el hueso de los dedos del pie. Los tres ejes X y Z y pivot con pivot. El siguiente control, el de los dedos del pie, tienes que alinearlo con el mismo hueso, con el de los dedos del pie. Así, OK. De tal forma que el control del talón tiene el pivot point en el mismo sitio que el control de los dedos del pie. Ya solo queda este, el de la punta del pie, haz clic en Alinear con Affect Pivot Only activado y alinea con el NAP. Ejes X y Z, pivot con pivot. Ya tenemos todos los pivot points de cada uno de los controles alineados donde les corresponde. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es crear las conexiones o parentescos entre estos objetos. Selecciona el efector del tobillo, haz clic en la herramienta Link y emparenta este efector con el control situado en el talón, con este de aquí. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Selecciona el control y rótalo. Lo que obtienes es este efecto. ¿Lo ves? El efector rota con respecto al punto de pivote del control situado en el talón. Ok, ya tenemos este efector. Vamos a por el siguiente, este de aquí, o pensándolo mejor vamos a hacer primero este otro, el de la punta del pie. El efector situado en la punta del pie tiene que ser hijo, tienes que emparentarlo con el control situado aquí, en los dedos del pie. De esta forma, cuando rotes este control, el de los dedos del pie, lo que conseguirás será este efecto, el de mover los dedos del pie. Aunque en realidad lo que estás moviendo es el efector, que a su vez hace rotar el hueso. Vamos a terminar con este otro efector de aquí, el que se encuentra en medio del pie, que lo vas a linkar o emparentar al control que se encuentra situado en la punta del pie, aquí. Pero aún no hemos terminado con este control, porque si lo rotas ahora, fíjate, obtienes este efecto que no es realmente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que el pie se levante pivotando sobre su punta. Para conseguir eso, tendrás que seleccionar estos dos controles y linkarlos, hacerlos hijos del control de la punta del pie. Así. De esta forma, el control de la punta del pie controla los tres efectors. Uno de ellos directamente y los otros dos a través de sus padres, que son los dos controles que acabamos de emparentar. Ahora sí puedes ver el efecto que queríamos conseguir con este control. Ahora, este control, que es el padre de los otros dos controles, lo haces hijo del control general del pie. De esta forma, este control general mueve los tres controles. A su vez, el control general del pie es hijo del control general del personaje. Ok, pues vamos a probarlos. Selecciona el control general del pie y haz algunos movimientos a ver qué tal funciona. Ok, esto parece que funciona bien. Vamos a ver la rotación. En este eje realmente no tiene que rotar mucho, pero en este otro sí. Esta también funciona. Funciona correctamente. Vamos a probar este otro control. Ok, está funcionando bien. Como puedes ver, vamos a probar el de los dedos del pie. Este de aquí. A ver. También funciona correctamente. Muy bien, control Z. Y ahora este último que también está funcionando correctamente. Ok, pues parece ser que hemos hecho bien las conexiones. Ya tenemos los controles del pie y nos faltaría un último control, que es el control de la rodilla. Para hacer este control vas a hacer una cosa. Vas a crear una pequeña caja, más o menos de este tamaño, y la vas a convertir a Editable Poly. Botón derecho del ratón, Convert to Editable Poly. Ve al modo subobjeto arista, selecciona todas las aristas de la caja y haz clic en este botón, Create Shape from Selection. Selecciona la opción Linear y ya puedes poner el nombre, porque la spline que vamos a crear con este es el objeto de control, no la caja. im-ctr-l-ni. La caja ya ha cumplido su función, no nos sirve, por lo tanto puedes borrarla. Aquí está, la borras y este es el objeto de control que vamos a utilizar. Le cambias el color a un color azul, como el del resto de controles de la parte izquierda. No, este es demasiado oscuro. Vamos a ponerlo uno un poco más claro. Ahora sí. Y lo tienes que alinear con el hueso de la rodilla. Haz clic en alinear. A continuación, en el hueso de la rodilla,
ejes X y Z, pivot con pivot. OK. Lo mueves un poco hacia adelante. Un momento, perdona. Primero tienes que centrar el pivot y después alinear. Ahora sí, lo alineas a la rodilla y ahora lo mueves hacia adelante. Más o menos por aquí podría estar bien. Este control va conectado al efector de la cinemática inversa de la pierna. Selecciona el efector, ve al panel Motion y en el Rollout IK Solver Properties tienes un parámetro llamado Swivel Angle. Este parámetro te permite rotar los huesos como estás viendo. El problema es que este parámetro aquí dentro no es muy accesible, por lo tanto vas a usar este control para controlar ese parámetro. La forma de hacerlo es utilizar el control como target de este parámetro. Haz clic en None debajo de Pick Target y a continuación en el control. Ahora, cuando muevas este control, los huesos de la pierna rotarán como estás viendo en la pantalla. Vamos a hacer una prueba moviendo el pie hacia arriba, así, y ahora moviendo el control de la rodilla. ¿Ves? Este es el movimiento que obtienes con este control. Para que este control no se quede atrás cuando camine tu personaje y para que no te pasen cosas como esta que ves aquí, es recomendable emparentar este control de la rodilla con el control general del pie correspondiente, es decir, así. De esta forma, cuando muevas el pie, no te pasará lo que acabas de ver y el control de la rodilla se moverá con el pie. Así. Ahora puedes mover este control de la rodilla para rotar los huesos como has visto antes. ¿De acuerdo? Bien, control Z para que todo vuelva a su posición y ya casi hemos terminado. Si quieres, te puede resultar interesante echar un vistazo a la jerarquía de estos controles. Ve al Scene Explorer, haz clic con el botón derecho y dale a expandir todo. Así. Bueno, estos son todos los huesos, los colapso y aquí tienes la jerarquía de los controles que acabamos de crear, incluidos los efectos de las diferentes cinemáticas inversas. Muy bien, ahora que hemos terminado de emparentar todos estos objetos, lo que puedes hacer es seleccionarlos todos, los controles y los efectos de las cinemáticas inversas, y aplicarles Freeze Transform. Falta uno, este de aquí, creo que están todos. Bueno, falta el control global, lo selecciono también. Ahora sí, no, falta el control de la rodilla, ahora sí. Alt, botón derecho del ratón, Freeze Transform. Aparecerá este mensaje, le dices que sí. Y ahora ya puedes jugar sin miedo con estos controles, sabiendo que hagas lo que hagas, siempre podrás volver a la posición inicial con un solo clic. Haz todas las pruebas que quieras, comprueba que todo funciona bien, que no se ha roto nada, y cuando veas que todo funciona correctamente, lo único que tienes que hacer es seleccionar los 4 controles que has estado manejando, Alt, botón derecho del ratón, Transform to Zero. Ok, hay una cosita más que es recomendable hacer antes de dar por terminada esta pierna. Si te has fijado, algunos de estos controles están pensados para ser movidos y otros están pensados para ser movidos y o rotados. Este, por ejemplo, está pensado solamente para ser rotado. Observa lo que pasa cuando lo mueves. ¿Lo ves? Al moverlo se rompe la estructura que hemos creado. Para evitar que ocurra esto, abre esta ventana, el editor de curvas Track View. Dentro de esta ventana tienes acceso a los tracks del objeto seleccionado. Aquí puedes ver los tracks de posición del controlador. Selecciona los 3 tracks de posición X y Z, haz clic con el botón derecho y a continuación clic en Lock. Si ahora intentas mover el controlador igual que hemos hecho antes, te darás cuenta de que es imposible. De esta forma te aseguras de que el animador no mueve por error controladores que no están pensados para ser movidos. Otro track que puedes bloquear en este mismo controlador es la escala. Está por aquí abajo. Aquí. Selecciona la escala, haz clic con el botón derecho y haz clic en Lock. Si quieres, también podrías bloquear tracks de rotación que no tengan sentido para este controlador. El track que nos interesa aquí en este controlador es realmente este, el X, como puedes ver aquí abajo. Si rotas, por ejemplo, en Z, bueno, esta rotación no es muy interesante y en Y tampoco es interesante. Por lo tanto, puedes seleccionar el track de rotación Y y el track de rotación Z, botón derecho y Lock. Haciendo esto, no solamente evitas que el animador haga transformaciones innecesarias por error, sino que también evitas que se creen keys que son totalmente innecesarios. Vamos a por el siguiente controlador. Selecciona este, por ejemplo, el que controla los dedos del pie. En la ventana Track View aparecerán sus tracks y aquí puedes hacer lo mismo, seleccionar posición y escala y bloquear. En cuanto a la rotación, estamos en una situación parecida a la anterior. Realmente la rotación que nos interesa es en X. Si te fijas en tu propio pie, verás que las rotaciones en Z e Y son un tanto complicadas. Por lo tanto, selecciona los tracks Y y Z y bloquéalos. Botón derecho del ratón y Lock. Comprobamos. Ok, está correcto. Vamos a por el siguiente controlador, el de la punta del pie. Selecciona el controlador, ve a Track View, selecciona todos los controladores de posición y el de escala y Lock.
A continuación comprueba que el que te interesa es el track X de rotación y si es así, selecciona los track Y y Z de rotación y botón derecho, Lock. OK. En cuanto al control general del pie, bueno, esto es un caso diferente. Este control sí que nos interesa que se mueva y por lo tanto no podemos bloquear los tracks de posición. Como puedes comprender, es interesante que este pie se mueva en los tres ejes. En cuanto a la rotación, vamos a ver, esta rotación sí que nos podría interesar, la rotación en Z. Sí, esta parece interesante. La rotación en el eje Y, pues no, esta no es tan interesante. Esta podríamos bloquearla. Y por supuesto, la rotación en el eje X sí que nos interesa. Por lo tanto, en el caso del controlador general del pie, solo nos interesa bloquear la escala y la rotación en Y. En cuanto al controlador de la rodilla, pues bueno, nos interesa que se mueva en los tres ejes, pero no nos interesa ni la rotación ni la escala. Por lo tanto, selecciona escala y los tres ejes de rotación y Lock. Hacemos una pequeña comprobación para ver que el controlador sigue funcionando correctamente. Sí, funciona correctamente, pues ya lo tenemos. Con esto terminamos la configuración de los controles de la pierna izquierda. Lo único que tienes que hacer ahora es repetir todas estas operaciones para la pierna derecha. No me interesa que aprendas el procedimiento paso por paso de memoria. Lo que quiero es que entiendas el razonamiento que hay detrás de cada uno de estos pasos. Así que, venga, ponte a practicar y configura los controles para las dos piernas del personaje.